Saludos cordiales, estimados estudiantes del Laboratorio de Física 21, de la Facultad de Ciencias de la Ilustre Universidad de los Andes y el Departamento de Física. Ya nos encontramos en la recta final de nuestro curso e iniciaremos este segundo ciclo de prácticas con la práctica corriente alterna 2 o circuitos RLC. ¿Okay? Entonces recordemos que L es inductor, C es capacitor y R es resistor. Y estos dos elementos pues serán elementos de almacenamiento de energía. El circuito esquemático con el que iniciaremos esta experiencia pues se los muestro acá, donde interesa estudiar estos dos elementos cuando se conectan en serie. En la práctica pasada del ciclo anterior hicimos el estudio del circuito R y L. ¿Okay? A continuación y también hicimos el circuito R con C. El día de hoy vamos a dar las recomendaciones para la instalación del circuito, donde vamos a combinar los tres elementos. El elemento que libera la energía en forma de calor, el elemento que almacena energía en forma de campo eléctrico en su interior o entre las placas, y el elemento que induce campo magnético de forma en que circule corriente y que también de forma real libera calor, ya que hay un entorchado de alambre con propiedades ómicas. Muy bien, entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que ya sabemos hasta ahora. Sabemos que cuando una fuente alterna alimenta a una resistencia, cuando un voltaje, que lo voy a expresar con color rojo, alimenta una resistencia, ya sabemos que la corriente responderá en fase, ¿sí? El eje vertical en esta ocasión está denotando voltaje en color rojo y corriente en color azul. Y fasorialmente ustedes ya aprendieron que en un plano complejo, siendo el eje vertical los números imaginarios y el eje horizontal los números reales, y acá imaginarios, recuerden que usamos la letra J para denotar raíz de menos 1, ¿sí? Y no confundir con este espacio de valores, porque estos son voltaje, corriente, y este eje es tiempo, ¿okay? Esto sería las curvas analíticas de la señal, y aquí la representación fasorial, que no es más que en forma de vectores. Voy a pintar el fasor voltaje y superpuesto el fasor corriente. ¿Ok? A continuación haremos el mismo análisis, pero para un inductor. ¿Okay? Cuando alimentamos un inductor con voltaje alterno, ¿okay? La corriente, digamos, va a tener este efecto, y ya lo hemos estudiado en el ciclo anterior, donde su representación fasorial será la siguiente. El fasor voltaje en el inductor lo llamaré BL, y el fasor corriente en esta dirección 90 grados después ocurrirá la corriente. ¿De acuerdo? A continuación, recordemos lo que ocurre cuando alimentamos con un voltaje alterno a un capacitor. Establecemos entre sus terminales un voltaje alterno y la corriente la vamos a pintar de esta manera. Toda vez que el condensador se carga, la corriente es 0. Toda vez que la corriente es máxima, el capacitor se descarga. ¿Ok? Ya lo vimos en la práctica de carga y descarga de un condensador, pero allí la fuente no era alterna, sino que era, no era alterna, sino que era de tipo DC. Hay que notar también que la corriente que circula por un sistema como esto
Nunca lo hará a través o a lo largo del dieléctrico puesto entre las placas del capacitor. Los electrones o portadores de carga que se mueven a lo largo del cable, pues lo hacen por la parte externa del capacitor. Muy bien, entonces acá el capacitor debe estarse cargando y descargando, pero va a haber, digamos, un dipolo eléctrico. Aquí aparece un dipolo pero magnético, debido a que el campo magnético inducido se debe al movimiento de cargas a lo largo del alambre, mientras que acá la carga se estaciona, ¿sí? Y genera campo eléctrico, ¿sí? Entonces, estos tres hechos debemos tenerlos presentes. Vamos a pintar en el plano complejo. ¿Okay? Recuerden, el eje vertical es el eje imaginario y el eje horizontal es el eje real. Pintamos el fasor, voltaje en el capacitor, y el fasor corriente en el capacitor, 90 grados desfasado. Recuerden que el fasor corriente se denota con la letra I, y tenemos que utilizar la J para denotar el hecho de que es raíz de menos 1. ¿Vale? Entonces esto se va a representar en un plano complejo, ya no en un campo numérico real. ¿Ok? Entonces, a continuación vamos a presentar la siguiente situación. Vamos a juntar todos estos hechos cuando alimentamos a una bobina, a un capacitor y a una resistencia. Ya sabemos que el voltaje que se establece en los terminales de una bobina será igual a la corriente que circula por los tres elementos por la reactancia inductiva. El voltaje en los terminales de un capacitor es la corriente por la reactancia capacitiva, y el voltaje en los extremos de la resistencia debe ser la corriente por la resistencia. Pero estas dos cantidades, XL, como depende de la frecuencia, como 2pi L por F, o lo mismo que omega, porque 2pi por F es omega L, mientras que el XC dependerá de la frecuencia como 1 entre 2pi C por F, o lo mismo que 1 entre omega C. Ya ustedes saben que esta cantidad es la frecuencia angular, y esta es la frecuencia del sistema. Este parámetro ustedes lo pueden controlar fijándolo en el generador de audiofrecuencias. Muy bien, entonces usando los hechos que tenemos acá, este resumen o este análisis, hemos separado cada uno de los elementos que integran el circuito en serie, los hemos estudiado por separado, y vamos a iniciar este estudio en el espacio voltaje, corriente, tiempo, diciendo primero que la cantidad que es común a los tres elementos es la corriente. Esta onda que voy a pintar de esta manera representa la corriente. Hemos aprendido que el voltaje en la resistencia se superpone al fasor corriente, ¿okay? Y hemos aprendido también que cuando la corriente en el inductor, como aparece acá, está acá abajo, el voltaje estará acá arriba. Por lo tanto, el voltaje en el inductor le ocurre esto. Lo voy a pintar, tratar de pintarlo. Recuerden que todas las ondas van a tener la misma frecuencia, pero estarán desfasadas. La de color rojo representa el voltaje en la resistencia, la de color verde representa el voltaje en el inductor, y vamos a pintar en color negro el voltaje en el capacitor. ¿De acuerdo? Entonces aprendimos aquí que cuando se alimenta un capacitor, recuerden que la onda azul es corriente, cuando está aquí arriba, la onda de voltaje está acá abajo. Déjenme colocar acá las etiquetas, el voltaje en el capacitor y en la corriente.
Y venimos acá, recuerden, corriente arriba, voltaje abajo. Entonces cuando la corriente está acá arriba, en color negro voy a destacar el voltaje en el capacitor, algo como esto. ¿Okay? Entonces haremos en el plano complejo la representación de los fasores respectivos. En color azul aparece la corriente en el eje real, en color rojo aparece el voltaje en la resistencia. ¿Okay? Déjenme superponer nuevamente el fasor azul de esta manera. En color verde está acá el voltaje en la bobina. ¿Okay? Este voltaje en la bobina. Y el color negro hacia abajo, el voltaje en el capacitor. Esto que está acá, voltaje en el capacitor y el voltaje en la bobina. Ahora, todas estas magnitudes vectoriales, fíjense ustedes que dependen de la corriente, vamos a hacerlo así, I por R, acá este depende como I por XL y este depende como I por XC. Muy bien, que es lo mismo a I por omega L y acá igual, I partido de omega C. Muy bien, entonces, digamos, en esta situación que está planteada acá, noten que el fasor verde tiene mayor magnitud que el fasor negro, dando como resultado algo como esto, B sub L menos B sub C. ¿Sí? Entonces, el resultante, pudiéramos pintarlo en color negro, algo así como esto, debería ser, digamos, el voltaje de entrada, ¿sí? O el voltaje B sub 0, el que alimenta el circuito total. ¿De acuerdo? Entonces, el voltaje de entrada estaría desfasado de la corriente en esta manera debido a la presencia de estos dos elementos, el inductor y el capacitor. Entonces, cuando igualamos, es importante ver que para esta práctica vamos a calcular la frecuencia de resonancia de este circuito. Resonancia significa, para este arreglo, cuando el voltaje en el inductor con el voltaje en el capacitor se igualan y esto se anula. ¿Okay? Quiero decir, sobrevivirán, vamos a agrandar esta imagen, sobrevivirán los voltajes en BL, que no es 0, y en BC, que tampoco será 0, pero la combinación entre ellos dos fasorialmente es como si se apagara el voltaje entre estos dos puntos. ¿Okay? Entonces, el esquemático me está indicando que el canal X o el canal 1, así como está puesto aquí, está midiendo el voltaje de este punto. Aquí está la fase, ajá. Y recuerden ustedes que el tierra está conectado, tierra del canal 1, internamente están conectados. Se conectaría con, fíjense que este cable le pertenece al canal 2, ¿sí? Y este también le pertenece al canal 2, pero solamente con colocar acá una punta, vamos a colocar acá el cable BNC, o sea que aquí dejando la tierra libre, esta tierra, él estaría midiendo el voltaje de entrada y el canal 2 estaría midiendo el voltaje en la resistencia. ¿Okay? Acá está de forma pictórica la situación. Fíjense que la fase del conector doble banana viene a esta parte de arriba de la bobina, que es esta, y la tierra queda libre. ¿Okay? Mientras que el canal 2 está midiendo en la resistencia, sí iría acá fase y acá tierra. Entonces, canal 1 está midiendo todo el voltaje que alimenta el circuito y el canal 2 solo el voltaje en la resistencia. Muy bien, entonces el osciloscopio, a medida que variemos esta frecuencia en torno a la resonancia, el osciloscopio vamos a apagaremos la base de tiempo, la colocaremos justo acá en la posición XY, y como estamos midiendo la misma frecuencia por ambos canales, deberíamos ser capaces de ver una figura de Lissajous que no es más que una elipse. ¿Okay? Que es una elipse. Recuerden ustedes que el canal 1 corresponde a las variaciones en X y el canal 2 corresponde a las variaciones en Y. ¿Vale? Entonces, cuando se logra la resonancia, que es cuando el voltaje en este punto se iguala al voltaje en este otro punto, pero de manera en sentido contrario, en dirección contraria, el voltaje entre este punto y este se hace 0.
Eso hace que en esa situación la elipse se cierra completamente hasta que veamos, vamos a lograr ver una línea inclinada. Cuando esa línea inclinada se abre y se cierra, cuando estamos acá en esta línea, dentro en la pantalla del osciloscopio, hemos logrado la resonancia de forma experimental. Eso lo vamos a lograr variando la perilla de frecuencia en torno a la frecuencia de resonancia. ¿Okay? Sería el montaje experimental, los equipos con que contamos en el laboratorio, ¿vale? Y vamos a usar los mismos valores de bobina y resistencia, de bobina y de condensador que se utilizó en la primera práctica, el mismo valor de resistencia de 200 ohmios que utilizamos en la primera práctica, que coincidan capacitancia e inductancia. Entonces debe cumplirse que en resonancia XC debe ser igual a XL, ¿vale? Esto es 1 partido de, voy a ponerlo así, 2pi C por F igual a 2pi L por F, ¿de acuerdo? Entonces vamos a despejar la F. Despejando la F, ustedes se encargan de hacer el álgebra de esto. Nos va a quedar 1 partido de 2pi por la raíz de LC. Me gustaría que demuestren esta igualdad, y esta va a ser la frecuencia de resonancia. Conocidos los valores nominales que están a las afueras del encapsulado de cada uno de estos dos componentes, tanto de L como de C, podemos hallar la frecuencia de resonancia para este arreglo. Y así comprobar experimentalmente que cuando esa frecuencia se coloca en el dial del generador, vamos a poder observar esto en el osciloscopio. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, esto no tiene una tabla para recoger datos, sino que es una manera es una técnica de medir la frecuencia de resonancia de estos dispositivos, ¿okay? Donde resuenan el inductor y el capacitor. A continuación, vamos con la parte 2, con el mismo circuito, con el mismo montaje. Vamos a construir la curva de respuesta del circuito RLC. ¿Qué es la curva de respuesta? Vamos a comparar, vamos a dibujar una gráfica donde representemos el voltaje en R entre el voltaje de entrada. ¿Okay? El voltaje de entrada, se olvidó decirlo al inicio, vamos a trabajar con 1 voltio, pero este multímetro, o sea indica el voltaje eficaz, RMS, y en el montaje solo tenemos como instrumento de medida el osciloscopio. De él podemos medir el voltaje pico-pico. Recuerden, ustedes ya saben cuál es la relación entre el voltaje pico-pico y el voltaje eficaz, el raíz promedio cuadrático. ¿Okay? ¿Qué será esto? Pues será una comparación o una razón, ¿sí?, del voltaje que se establece entre la resistencia y el voltaje que alimenta todo el circuito. Recuerden ustedes que aquí hay un momento en que ese voltaje se apaga, ¿okay? Es como que se anula, se hace cero, pero individualmente en los dos elementos no se hace cero. Es la suma fasorial la que hace que el sistema LC se apague en términos de voltaje, como que si no estuviera presente en el circuito, ¿vale? Entonces, en torno a la frecuencia de resonancia, vamos a elegir unos 10 valores o la mayor cantidad posible de valores por debajo y la mayor cantidad posible de valores por arriba. Y vamos a medir el voltaje en la resistencia y lo vamos a comparar con el voltaje de entrada, que ya sabes que es 1 voltio, ¿sí? Y dejo para la parte experimental, voy a dibujar la curva de respuesta que vamos a obtener ahora. ¿Qué ocurre en torno a la frecuencia de resonancia? Eso es materia de investigación para ustedes. ¿Okay? Entonces, allí sí vamos a dejar una tabla como esta. El voltaje de entrada es 1 voltio. El voltaje en R, ¿sí?, pues va a variar dependiendo de la frecuencia que establezcamos, donde la frecuencia de la mitad va a ser la frecuencia de resonancia. ¿Okay? Para cada frecuencia por debajo de la frecuencia de resonancia, pues va a haber un voltaje en R que se va a comparar con el voltaje de alimentación del circuito. Entonces, es un objetivo construir la curva de respuesta de este circuito. A continuación, hay una variante en los elementos, y es que son conectados en paralelo. ¿Okay? Son conectados en paralelo, como está expresado en esta ocasión. ¿Okay? Entonces, voy a tomar esta parte del circuito y vamos a hacer aquí que va a estar el voltaje VLC. Vamos a ver la unión de estos dos elementos almacenadores de energía, como si fuera ahora uno solo, la unión de dos. Entonces, el voltaje VLC, aquí va a estar el voltaje
el voltaje en R. Voy a quedarme con lo que ocurre aquí, en esta parte. ¿Sí? Cuando alimentamos con una fuente alterna a un sistema L y C, lo hago en esta ocasión, la cantidad eléctrica que es común a ambos componentes es el voltaje. ¿Okay? Vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo con el análisis. Voy a pintar primero la onda de voltaje, ¿okay? Porque es común por estar en paralelo. Entonces esto va a ser el voltaje LC. Y las corrientes, aprendimos hace dos láminas atrás, acá, que cuando el voltaje en una bobina está aquí arriba, la corriente estará aquí debajo. ¿Sí? Entonces, venimos y pintamos la corriente I sub L, por acá, es el tensor de la corriente en la bobina, y en el capacitor, ¿okay? Aprendimos que cuando el voltaje del capacitor está aquí debajo, acá, en el nivel 0, la corriente está acá arriba, y eso lo vamos a representar en azul de esta manera, así. ¿Okay? Ocurrirá esto. Entonces, podemos ver que el voltaje en estos dos elementos lo podemos representar en el eje real, el voltaje LC, hacia abajo, de esta manera. Vamos a representar la corriente en la bobina, y hacia arriba, en color azul, la corriente en el capacitor I sub L. ¿Okay? Pero estas dos cantidades que están acá, ¿sí? Recuerden que, digamos, aquí vendría la corriente total, la I total, y cuando llega a este nodo, se va a ir una por acá como I sub L y otra por acá como I sub C. Pero esta suma es fasorial, no es una suma aritmética como lo hacemos cuando estábamos en presencia de solo resistencia. ¿Okay? Entonces, I sub C es igual a el voltaje en C dividido entre el XC, y el I sub L, ya sabe que es el voltaje en L partido de X sub C. Pero ambos voltajes, el voltaje en el condensador es el mismo que el voltaje en la bobina por estar conectados en paralelo. ¿Okay? Entonces, la impedancia total que hay, o la oposición total que hay desde este punto hasta este otro punto, digamos que este es el voltaje de entrada que está alimentando a esta parte parcial del circuito. O sea, el voltaje de entrada dividido entre la impedancia total LC es igual a, digamos, están en el eje imaginario dentro de la representación de campo complejo. ¿Okay? Entonces aquí sería el voltaje en el capacitor dividido entre el XC, ¿okay? Menos, el punto hacia abajo, el voltaje en la bobina dividido entre el XL. ¿Vale? Entonces, como el voltaje de entrada es el mismo para los dos elementos, estas tres cantidades se pueden simplificar y nos está quedando que 1 entre ZLC será igual a la suma, fíjense, perdón, a la resta. Recuerden que este XC es 1 dividido entre 2pi C por F menos 1 dividido entre 2pi LF. Esta es la reactancia inductiva y esta es la reactancia capacitiva. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo ocurrirá la resonancia? Cuando ambas corrientes acá se igualen. ¿Sí? Si las dos corrientes I sub L es igual a con I sub C, se anulan. Entonces, se hace cero. Vamos a suponer esto, si esta queda baja, subiendo así, esta quedará bajando. Ambas corrientes se van a anular y quedan allí entrampadas. ¿Okay? La corriente se hace, la corriente que circula por la bobina es inversa a la que circula por el capacitor, y las podemos dejar allí entrampadas como si fuera un circuito, le llaman circuito tanque, y no dejarle nada de corriente que circule hacia las afueras. Si estamos en este circuito, es como que si entrampamos la corriente acá y no le dejamos nada a esta resistencia. Y recuerden ustedes que ya hemos visto en prácticas anteriores que para que exista voltaje en la resistencia es necesario que circule corriente a lo largo de ella. ¿Okay? Y si no lo hace, pues queda acá y entonces el sistema está resonando. ¿Okay? Entonces el total de corriente se quedó en este sistema. Entonces, del mismo modo,
¿Cuándo existe resonancia? Cuando la corriente en el condensador es igual a la corriente en el capacitor. Recuerden que esto es voltaje en el condensador dividido entre XC igual al voltaje en la bobina, disculpen acá, entre XL. Recuerden que esto es condición de resonancia, no es que esto sea igual siempre, sino que es cuando ocurre la condición de resonancia. Condición de resonancia. ¿Bien? Entonces, como estos dos voltajes son iguales, pues se simplifican y esto aquí queda 1 partido de 1 entre 2pi C por F igual a 1 entre 2pi LF. Esto recuerden ustedes que suben, les dejo a ustedes el álgebra y resulta que en resonancia la frecuencia va a ser la misma, 1 entre 2pi raíz de LC. ¿Okay? Estos valores teóricos los vamos a tener, pueden ustedes calcularlo previamente antes de iniciar la práctica. Cuando vean los valores que se les suministran o los elementos que se les suministran, calculan la frecuencia de resonancia, hacen el montaje como aparece acá. Acá les comento lo mismo, cómo va a ser la conexión. Van a dejar el extremo de tierra libre, porque recuerden que ambas tierras en el conector BNC internamente son comunes. El canal 1 está midiendo el voltaje a lo largo de los 3 elementos y el canal 2 está midiendo solo el voltaje en la resistencia. Del mismo modo, como hicimos en el apartado anterior, vamos a hacer la curva de respuesta en la resistencia. Para ello, cuando es el sistema LC paralelo, del mismo modo vamos a colocar acá VR entre D sub 0. Ese VR lo vamos a medir con el osciloscopio. ¿Okay? Recuerden que este voltaje pico pico y el voltaje sub 0 es eficaz, raíz promedio cuadrática. Tenemos que este voltaje en la resistencia convertirlo a eficaz para poder compararlo con este. Y también en torno a la frecuencia de resonancia, valores por debajo y valores por arriba, les dejo a ustedes descifrar cómo va a ser la curva de respuesta. Recuerden que esta cantidad es una cantidad dimensional. Cuando dividimos un número entre otro, esto va a ser una fracción propia. El voltaje en R obviamente tiene que ser menor al voltaje de entrada, y ese voltaje menor, pues digamos, esta proporción o esta relación me va a permitir comparar cuánto se está estableciendo aquí de lo que entra bajo la presencia de estos elementos. ¿Okay? Les dejo a ustedes descifrar esta curva de respuesta. Bien, a continuación vamos a pasar a la siguiente práctica, que es de este mismo ciclo, cuyo título es diodo semiconductor. El símbolo esquemático de un diodo es el siguiente. ¿Okay? Digamos que en sentido de la flecha deja pasar los portadores de carga cuando se polariza de esta manera, cuando este es positivo y este es negativo, y en sentido contrario, pues digamos, esta pared que está acá no permite el paso de los portadores de carga. En el laboratorio contamos con una bomba tipo hidráulica que tiene válvulas checks. Ya la vamos a demostrar el día de la práctica, cómo funciona, cómo se sella, dejando pasar corriente de agua en una dirección. En electricidad también podemos lograr con semiconductores extrínsecos e intrínsecos. Esos dos tipos de semiconductores me gustaría que los investiguen, que son, cómo se construyen. ¿Okay? Los discutiremos en clase. Digamos que el encapsulado de un diodo lo vamos a conseguir en el mercado siempre con una banda. Puede ser encapsulado en vidrio o puede ser encapsulado plástico, y siempre los que tenemos en el laboratorio para práctica van a ser diodos semiconductores rectificadores, que son un cuerpo negro pero tiene una banda gris. Lo voy a hacer de esta manera. Esa banda gris debe corresponder con el cátodo, y digamos la parte posterior pues sería el ánodo. Muy bien, entonces estos dispositivos no siguen la ley de Ohm, no van a seguir la ley de Ohm, comportan como un interruptor. Cuando el estado de polarización es el que les estoy presentando, conducen corriente, pero en sentido contrario se consiguen con una pared, no va a haber circulación de corriente. Acá no, acá sí. Y su curva característica se grafica la corriente en función del voltaje, y va a haber un valor umbral de voltaje que está, digamos, por acá. Se le llama un valor umbral. Para diodos de silicio tengo entendido que son 0,7 voltios acá, o 0,3 si son de germanio, pero es un valor fijo. Las variaciones, fíjense, digamos, mantiene constante el voltaje para cualquier paso de corriente. Recuerden que un material ómnico
digamos, el voltaje es proporcional a la corriente, pero aquí no va a ser el caso. Entonces, esto vamos primeramente en la práctica a hacer la curva característica de este diodo. Fíjense, en los equipos vamos a tener una fuente de poder variable en el voltaje. Ese voltaje el voltaje que aquí se establezca, debería repartirse en los terminales tanto del diodo como de la resistencia. Vamos a usar acá unos 10 kilo ohm. Estos 10 kilo ohm me van a permitir calcular de forma indirecta la corriente. Recuerden ustedes que corriente es voltaje en R entre la resistencia, ¿sí? Porque queremos graficar la corriente en función del voltaje del diodo que vamos a poder medir acá. Vamos a variar en esta ocasión el voltaje en la fuente. Y para cada valor del voltaje en la fuente vamos a anotar el voltaje en el diodo y el voltaje en la resistencia para poder calcular la corriente. Y esto debería darnos así. Y poder nosotros determinar cuál es el voltaje umbral. Aquí, en la medida en que variemos el voltaje en la fuente, vamos a ver que debería esto quedarse constante. ¿Okay? Esto se llama polarización directa, porque fíjense ustedes que el positivo de la fuente está acá y ingresa acá al positivo, digamos, a este elemento que también es pasivo, y esto es un elemento activo, o sea que provee energía y esto lo transforma. ¿Okay? Pero este elemento lo va a transformar, digamos, de una manera particular, manteniendo el voltaje constante. Los diodos se utilizan mucho en sistemas reguladores. ¿Okay? Fíjense que voy a hacer un acercamiento al cuerpo del diodo. Acá está, esto es así, fíjense, esta banda blanca, que voy a pintar en amarillo acá, corresponde con la raya vertical que acompaña el vértice del triángulo, el símbolo esquemático del diodo. Acá está, digamos, polarizado de forma directa. Los 2 multímetros van a registrar los voltajes establecidos en cada terminal, tanto de la resistencia como del diodo. Cuando ustedes vayan variando, lo vamos a hacer desde 0 hasta 30 voltios. ¿Okay? Desde 0 a 30 voltios, en el primer voltio vamos a ir de 0,1, 0,2, 0,3, bastantes valores, y de 1 en adelante sí de 1 en 1 voltio para poder construir la curva característica. Entonces, la tabla que sugiero tiene que tomar en cuenta el voltaje en la fuente. Voy a utilizar esta simbología. ¿Okay? En la fuente vamos a registrar el voltaje en la resistencia, como esto. Registremos también el voltaje en el diodo. ¿Sí? Tenemos que cada uno va a tener su celda, porque aquí ya el voltaje en la fuente pues, va a ser variable. Vamos a poner acá que el hecho de que variable, recuerden que cuando se superpone una fecha en el símbolo esquemático es porque el valor es ajustable o variable. La R sí va a ser una sola, 10K, ¿okay? Y la corriente pues la van a calcular para cada valor de voltaje, entonces tendríamos que graficar este valor en función de este otro. Y eso pues nos va a permitir caracterizar el diodo en términos de esta gráfica. Muy bien, a continuación vamos a invertir la polaridad del diodo. Dice que solamente lo hice. Ahora déjenme ver, debí haber cambiado la polaridad en la fuente de poder, ¿sí? En donde, fíjense ahora el negativo, vamos a seguir este cable, el negativo de la fuente viene a el ánodo del diodo. Aquí. Bueno, se invirtió la polaridad, dejamos todos los elementos como inicialmente estaban. Fíjense que ahora puse la fuente en este sentido, pero el diodo se va a oponer al paso de corriente. Cuando lleguemos a esta situación vamos a aumentar inclusive a 200K la resistencia para poder medir algo de voltaje y detectar, ver si pasa algo de corriente. Porque, digamos, si en el anterior estábamos en miliamperios, aquí puede que sea micro o nanoamperios. ¿Okay? Porque el diodo debería aquí en situación, un modelo equivalente para describir lo que está pasando es que esto se abre, el circuito se abre, es un interruptor abierto. En el anterior era un interruptor cerrado. ¿Okay? Entonces vamos a determinar también de tratar de ir de 0 a 30 voltios acá y veremos que no debería circular corriente a lo largo del diodo. O sea que al final la curva nos debería quedar algo como esto y aquí sea lo más plano posible. Pero recuerden que puede que este eje en corriente sea de otro orden de magnitud y este eje de corriente sea de otro orden de magnitud. En esta situación, en polarización inversa, pues este va a ser el circuito, y en polarización directa, el circuito anterior con la fuente apuntando en dirección de la flecha de conducción del diodo. La siguiente experiencia
Vamos a alimentar un circuito que contempla el diodo y la resistencia primeramente. ¿Okay? Vamos a hacer la rectificación de media onda. Este es el montaje. ¿Sí? Podemos comenzar con unos 10 kilo ohm por acá. En el laboratorio elegimos la frecuencia, ¿okay?, de trabajo. El montaje, fíjense ustedes que esta es la fase de la fuente de poder, que debe coincidir con el ánodo del diodo, el cátodo del diodo a la resistencia. Acá está la situación. Noten que esta línea punteada que hago acá en color amarillo conecta con el cátodo del diodo. El circuito se cierra acá. Esto que está así levantado es porque va a ir a conectarse hasta allá, del diodo a la resistencia, y de la resistencia vuelve otra vez a la fuente de alimentación. En paralelo, el canal 1 está midiendo la señal del generador, y en paralelo con la resistencia se está midiendo digamos, la señal de salida en la resistencia. Al final le vamos a agregar, fíjense que estas líneas están punteadas acá, porque esta conexión de este capacitor se lo vamos a agregar al final. Vamos a explicar un poco lo que está ocurriendo. Digamos que esta fase intenta enviar una señal de corriente en la dirección que indica el diodo, y el diodo permite el paso. Cuando esto ahora es fácil, luego esto se convierte en tierra, recuerden que esto se está alternando. Cuando va a devolver, el diodo no permite el paso de vuelta, porque recuerden que el paso de vuelta sería que el diodo se abre, como si fuera un interruptor. En el paso de ida el diodo se cierra, en el paso de vuelta se abre. Entonces, para el generador vamos a medir cosas como estas, una onda normal, ¿sí? Pero en la resistencia, la presencia del diodo nos va a dar algo como esto, así. ¿Okay? Entonces estamos tomando solo los pulsos positivos, pero a pulsos, así. Y esto ya es una corriente o un voltaje directo, no tiene componente negativa. ¿Okay? Cuando ingresamos al circuito el capacitor va a deformar más aún esta onda, obteniendo cosas como esta. Se carga el condensador, se descarga, ¿okay?, se carga y se descarga, y esto lo vamos a estudiar en clase, se conoce como un voltaje de rizado. A medida que el valor de capacitancia aumenta y el valor de la resistencia también lo hace así, esto va a tender a ser más línea continua. La señal termina siendo, digamos, en un buen rectificador, termina siendo una señal completamente plana DC. Vamos a escoger 3 valores de resistencia, 3 valores de capacitor, y vamos a caracterizarla. Ustedes la van a representar en papel milimetrado y vamos a comparar. Vamos a comparar el voltaje de rizado. Voy a pintar un voltaje rizado, algo como esto. Digamos que esto debería estar representado. Recuerden que esto va a ser voltaje y tiempo. El voltaje de rizado va a ser esta altura menos esta. Esta elevación, esto se conoce como el voltaje de rizado. Y una deformación, una onda de tipo casi diente de cierre, y la vamos a poder ver en el laboratorio. ¿Okay? Y vamos a poder calcular el factor de rizado para ver la efectividad del rectificador. ¿Okay? Del mismo modo, vamos a hacer la misma experiencia, pero con un puente rectificador, usando para ello la presencia de 4 diodos. Voy a acercarme a este esquemático y voy a indicar lo que ocurre cuando esta fase envía una señal, ¿sí?, un pico. Cuando llega a este nodo, este diodo impide que la corriente se venga por acá. Entonces la corriente se va a venir en esta dirección. ¿Okay? Cuando llega a este punto, este diodo impide que la corriente se venga por acá y vuelve a pasar por aquí. Perdón, pasa por esta resistencia, ¿sí? Cuando llega a este nodo, pudiera la corriente irse hacia acá arriba, pero no lo hace, porque recuerden que este punto está empujando y este punto, digamos, está alando. Entonces la corriente va a preferir venirse así, por esta dirección. Del mismo modo, no se va por este diodo, porque se tiene que llegar hasta este punto.
Es la fuente la que está empujando. Entonces el recorrido lo voy a sombrear en color verde, así. No se permite venir por acá, sí por aquí, lo hace así, luego hace esto, luego hace esto. Este es el primer recorrido de la fase. Luego cuando se invierte, ahora la fase es esta, se va a venir en esta dirección, llega a este nodo, no puede irse por allá, no le es permitido, se viene por aquí y vuelve a pasar por este punto, ¿ok? Ya no se va a bajar, aun cuando sea permitido, porque este está alando para venir a este punto. Se vendrá así y luego hace esto. Resulta que no vamos a poder colocar en esta ocasión el canal 1 en los terminales de la fuente, solo lo vamos a colocar en los terminales de la resistencia, que es donde vamos a poder observar el efecto de esos 4 diodos que se conectados en el famoso puente rectificador. La señal de entrada sería algo como esto, pero este sistema hace que el voltaje de salida sea algo como esto, así, y se aprovecha mejor la rectificación porque la parte negativa se vuelve positiva. Quiero decir, cuando en el pulso de vuelta, ese pulso vuelve a pasar por este punto de la resistencia. Y vamos a poder visualizar esta rectificación de onda completa, y al colocar en paralelo el condensador va a deformar esa onda hasta que podamos rectificarla en una señal completamente DC, de voltaje continuo. Okay, esto tiene mucha aplicación en los transformadores, luego de los transformadores, en la construcción de las fuentes de poder, en sus cargadores, de sus teléfonos celulares. Han de tener en forma encapsulada un arreglo como este. ¿Okay? Faltaría el proceso de regulación, regular el voltaje, pero eso es tema del próximo curso. Acá está el puente rectificador, cómo se presenta en el laboratorio y cómo se hace la conexión. El generador, fíjense que la fase va a ir a este punto, van a prolongar con un cable a esto de acá. Esto, miren, está conectado en paralelo entre este punto y este otro, una resistencia, que es donde vamos a medir la señal de salida, y vamos a conectar al final un condensador en paralelo. Lo vamos a variar para ver cómo deformamos la señal en el osciloscopio. La idea sería lograr una señal totalmente pura de C acá en el osciloscopio, que no varía en el tiempo. Convertir una señal alterna en una señal directa. ¿Okay? Muy bien. Y la última práctica tiene que ver con campo magnético. En ella vamos a usar un montaje como el que se muestra a continuación. Vamos a hacer dos circuitos alimentados con dos fuentes independientes, la una de la otra. Vamos a medir corrientes. El amperímetro 1 estaría midiendo la corriente que circula por el solenoide. Y el amperímetro 2, la corriente que circula por una espira. Van a ustedes a reconocer en el laboratorio que hay una bobina. Este sería el cuerpo de la bobina acá, que está siendo alimentada, fíjense ustedes, por la fuente 1, llamémoslo así. Ahí se va a establecer un campo magnético, pero en cuyo interior, teóricamente, ese campo magnético debería ser uniforme. Un campo magnético uniforme es aquel en que las líneas son paralelas. ¿Okay? Recuerden ustedes, cuando vimos la práctica de campo eléctrico, aprendimos que esas líneas no pueden cruzarse. Esto no es permitido. ¿Sí? Y dentro, en esa cavidad, deberían las líneas ser totalmente paralelas. ¿Okay? Eso sería un campo uniforme, y la ley de Ampère nos dice que el campo magnético es proporcional a la corriente que circula por el solenoide. Quitar este símbolo de proporcionalidad nos dice que debemos colocar el número de vueltas por unidad de longitud por la constante de permeabilidad y la corriente que circule por el solenoide. Recuerden lo que dije, número de vueltas por unidad de longitud. Esto es N, el número de espiras que tiene esa bobina, entre, lo vamos a llamar H, porque no lo puedo llamar L, porque L en esta ocasión, recuerden ustedes que es
la inductancia. Entonces esto es ampere, ¿okay? Y también vamos a hacer uso de la ley de Lorentz, donde la fuerza magnética es igual a, hay dos formas de escribirla: a la carga por la velocidad de la carga, cruz el campo magnético, pero en esta ocasión recuerden ustedes que la velocidad es, digamos, Q por la velocidad es, voy a ponerlo como de x a dt, ¿sí? Cruz el campo magnético, o voy a llamarlo no de x, sino permítanme llamarlo de L, así, a dt. Y si yo junto estas dos cantidades, donde la carga sea de Q, ya saben ustedes que eso es ¿cómo lo llamamos? Esto que está acá sería la corriente por, digamos, L cruz B, ¿de acuerdo? Entonces vamos a usar esta relación entre los vectores y ya vamos a ver por qué. Digamos que esta espira, este cuadrito que está acá, hecho en baquelita, ustedes lo descubrirán en el laboratorio, es simplemente un cortocircuito por el cual va a circular una corriente, y esa corriente, digamos, va a circular dentro de la espira en estas secciones de longitud que van a estar sumergidas en el campo magnético que propicie o induzca la bobina, el solenoide. Entonces vamos a poder tener control sobre las corrientes que circulan por ambos elementos, ¿okay? Entonces vamos a hacer acá un experimento mental antes de empezar. Cuando ustedes tienen un condensador cargado eléctricamente, supongamos positivo y negativo, y quieren hacer circular o que viaje en este espacio de campo eléctrico supuesto uniforme también, convencionalmente las líneas de campo emergen del positivo e ingresan al negativo de forma perpendicular, y cuando el protón viaja en esta dirección, al llegar a esta región debería el campo eléctrico, digamos, distorsionar la trayectoria terminando en una parábola, ¿okay? Los electrones lo atraen y los protones aquí debajo lo repelen, ¿okay? Lo desfiguran de esta manera. Sabemos que la fuerza eléctrica es un escalar por otro vector. La fuerza eléctrica es un vector que resulta de un escalar por otro vector. Ahora, ¿qué ocurriría si ese protón hacemos que se mueva por un campo magnético uniforme? En esta ocasión lo voy a pintar de forma que el arreglo se muestre en perspectiva. Vamos a suponer que este sea sur y que este sea norte. Es la convención de polaridades en magnetismo, pero no existen monopolos magnéticos, por lo tanto aquí debería haber un sur y aquí debería haber un norte. Pero si hacemos que el campo, exigimos que el campo sea uniforme, recuerden que las líneas de campo emergen del norte e ingresan al sur de esta manera, ¿okay? Y la fuerza magnética es bien sabido por ustedes que es el producto de un escalar por el vector velocidad cruz el campo magnético. Y podemos usar la mano derecha para asignar al vector velocidad el dedo índice, al vector campo magnético el dedo medio y al vector fuerza magnética el dedo pulgar. La situación, si el protón lo queremos hacer pasar por esta región de campo magnético, aquí dentro, B, ¿okay? El vector velocidad va hacia la izquierda, le deberíamos apuntar el dedo índice. Voy a hacer una representación rápida del dedo índice así, ¿okay? Hacia abajo quedaría el dedo medio. Ustedes por favor repliquen la situación
y hacia afuera, algo como esto, hacia afuera debería quedar el dedo pulgar. Este es el dedo pulgar, este es el dedo índice de sus manos, acá estarían los demás dedos, este es el índice y este es el dedo medio. Cuando ustedes orienten esa disposición usando su mano derecha, vamos a notar que el protón se moverá saliendo de esta manera, el campo magnético lo distorsiona de esta manera porque es la fuerza, o sea el dedo pulgar, el que lo empuja hacia afuera, lo distorsiona. ¿Okay? Entonces tenemos, en nuestro caso, tenemos una bobina en cuyo interior hay un campo magnético, vamos a suponer un norte, algo así como este, que sea el norte acá. ¿Okay? Deben colocar el dedo medio en esta dirección, van a tener sumergido en ese campo magnético, lo estoy pintando acá, a la espira. ¿Okay? Si la corriente ingresa por aquí y sigue por allá esa corriente, eso sería el equivalente a la velocidad. ¿Okay? Entonces esta distancia va a ser el vector L. ¿Okay? Si tendrían que apuntar su dedo índice en esa dirección, el medio hacia afuera, el índice en esa dirección, el pulgar les queda hacia arriba. Vamos a hacerlo acá, el índice en la dirección de la velocidad, el medio en la dirección hacia afuera y el pulgar le sube de esta manera. Queriendo decir que esta balanza debería experimentar una fuerza magnética ascendente acá, y recuerden que esta espira tiene un lugar que sobresale de esta forma, porque aquí hay unos pivots donde ella descansa. Entonces en la medida en que circule corriente por esta espira, se va a ver afectada por el campo magnético inducido en la bobina. Si usted coloca una masa acá, una masa pequeña, ¿okay? Voy a pintarlo como si lo estuviéramos viendo de lado, acá el pivot, acá la bobina, la sección transversal de la bobina, ¿okay? Acá la masa, aquí va a haber, y esto es un brazo, va a haber un torque, esta fuerza, mg, ¿sí? Hacia abajo, va a hacer que esta balanza, digamos, se incline, pero la fuerza magnética aplicada, tendría que aplicarse otra fuerza magnética aquí, que equilibre la acción de este peso. ¿Okay? Una vez que el peso, vamos a decir el torque debido al peso, sea igual al torque en magnitud debido a la fuerza magnética, ¿okay? Aplicados en distinto punto, la balanza se va a equilibrar. Entonces, la condición es que la fuerza magnética iguale al peso. Decimos que la fuerza magnética igual a mg, y las condiciones ideales es que esta fuerza magnética, fíjense que viene del producto cruz del vector velocidad y campo magnético, y ustedes saben que en magnitud esto es la carga por la velocidad por el campo magnético por el seno del ángulo que forman la velocidad y el campo magnético, y lo vamos a suponer que es 90 grados para que esto sea un 1, igual a la masa por la gravedad. Por lo tanto, recuerden que Q y B no lo vamos a usar como Q y B, sino más bien como I y L, donde L es esta longitud de la espira por el campo magnético igual a la masa por la gravedad. ¿Okay? Entonces, esta balanza nos va a permitir calcular el campo magnético inducido en la bobina, porque este valor de L lo puedo medir. La corriente la estamos midiendo, la corriente que circula por la espira. La masa la puedo medir, y la gravedad, pues el valor que usamos en el laboratorio, que ustedes tomaron de su laboratorio de física 11 en el laboratorio de mecánica. Ok, entonces vamos a repasar la corriente en la espira por la longitud de la espira por el campo magnético debería ser igual a la masa que elijamos por la gravedad. El campo magnético debería ser igual
a la masa por la gravedad entre la corriente en la espira por la longitud de la espira. Pero ya dijimos en la parte anterior que la ley de Ampère nos dice que para una bobina cilíndrica esto va a ser μ sub 0 por n por la corriente, pero del solenoide, ¿sí? Entonces vamos a hacer la siguiente montaje experimental. Acá están las masas, se les va a proveer una cajita con pequeñas masas en el orden de los miligramos, ¿okay? Si estamos en miligramos, pues el sistema internacional nos exige que debemos trabajar con kilogramos. Todo el sistema bobina espira está allí dentro. Hay una escala con papel milimetrado acá donde usted puede marcar el nivel que baja y sube la espira. Usted tiene que elegir un cero de referencia para de esa manera primero establecer una corriente. Esta fuente va a alimentar a la espira y esta otra fuente va a alimentar a la bobina. Usted fija la corriente en la espira, supongamos 0,5 amperios, lo fija, la espira debe bajar, ¿okay? Porque le colocas la masa y vas a buscar la corriente a través de este reóstato que equilibra esa nueva, que lleva a la posición 0 a la balanza, y la vas a registrar con este amperímetro que está acá, ¿okay? Entonces, luego pasas a 0,6 amperios y buscas la corriente que equilibra. La teoría ya la hemos enunciado. Vamos a usar esta ley: fuerza magnética igual a la corriente por la longitud cruz el campo magnético, y el campo magnético en magnitud para un solenoide cilíndrico μ sub 0 por n por la corriente del solenoide, ¿okay? Entonces el objetivo de esta práctica va a ser medir la inductancia L, que va a ser una fórmula que está presente en la guía, y vamos a medir el número de vueltas que está enmascarado acá, el número de vueltas por unidad de longitud de la bobina, ¿sí? Entonces tendríamos que graficar los campos magnéticos que calculamos con esta relación en función de la corriente en el solenoide. La relación es lineal, la pendiente está aquí, y esa pendiente tenemos que buscar el valor de la constante de permeabilidad magnética, tenemos que saber la longitud de la bobina y con ello poder hallar las capas o vueltas que tiene dicha bobina, ¿okay? Muy bien, esta sería la última práctica con la que cuenta el laboratorio. Esto ha sido, digamos, son las recomendaciones que hay que seguir para un resultado satisfactorio de las mediciones, y con ello elaborar las prácticas de forma cuidadosa, ya que estos instrumentos son delicados y es bueno la observación de estos videos antes de tener la presencia con el manejo de estos aparatos. Entonces esto ha sido todo por este curso, y nos vemos en clase para poner en escena todo este instrumental. Les habló y sirvió para ustedes su profesor Miguel Ángel Rojas, y bueno, pues nos vemos en una próxima oportunidad.